Ya, perfecto. Entonces, ya Camila, te doy el pase, ya está grabando y puedes partir cuando estés lista. Ya, súper. Primero que todo, muy buenos días a todos y todas. Y primero que todo, ¿se escucha bien, cierto? Ya, súper. Primero que todo, agradecer por la coordinación para que este seminario salir a la luz finalmente. Em, Así que eso, sin más preámbulo, démosle. Ya, entonces voy a presentar el día de hoy sobre discapacidad intelectual en el contexto de los seminarios de profundización, cuyo bloque temático de estas instancias es neuropsiquiatría. Y, a ver, no me pasa, ya, a ver si. Entonces, esta presentación va a estar dividida en dos partes. Yo diría que tres cuartos de presentación van a estar enfocados en lo que es discapacidad intelectual en sí mismo. Em, Vamos a ver en generalidades de historia y la definición, cómo se realiza el diagnóstico, qué significa que la discapacidad intelectual esté en un contexto de diagnóstico dual y la comorbilidad asociada, y también de los síntomas asociados que son de discapacidad intelectual, pero que no necesariamente forman del diagnóstico. Por otro lado, ya un poquito más acotado sobre psicosis en discapacidad intelectual, brevemente definición, incidencia, prevalencia, cuál es la importancia de detectar psicosis, sus dificultades diagnósticas, factores de riesgo, una aproximación para el diagnóstico y tratamiento que está con asterisco porque es como un poquito más somero. Ahí se van a dar cuenta por qué. Entonces, hablando de discapacidad intelectual, podemos tener que Germán Berríos menciona que en su libro de Historia de los Síntomas Mentales, que la discapacidad intelectual, eh, haciéndola como parafraseándolo, sería como, se podría localizar como desde el principio de los tiempos. Y esto en el fondo porque tiene como un correlato bien característico del cuadro a lo largo del tiempo, es fácil de identificar. Se ve que en la antigüedad clásica las causas que se podían atribuir a discapacidad intelectual se atribuían a posesión por seres sobrenaturales, o lo que ellos veían como el cuadro de discapacidad intelectual. En la era cristiana esto se mantiene, pero adquiere una connotación mucho más moral en términos de que se asocia al pecado y al mal y a las posiciones demoníacas, y que la manera de ese tratamiento sería justamente lo de exorcismo, que es la imagen de más arriba. Ya con el paso del tiempo, ya tenemos en el siglo XVIII, empieza a haber como un cambio de paradigma, y un ejemplo de eso es Marie Gasparitat. Él es un médico francés que también es reconocido como pedagogo. Él se dedicó mucho al tema como de investigación con los niños lobos, los niños salvajes, y entre sus otras áreas de interés era la discapacidad intelectual. Y él daba cuenta en el fondo que, esto hablando más que nada de los niños, si uno les daba el tiempo y la dedicación, ellos sí tendrían la capacidad de aprender y mejorar las habilidades que le eran más difíciles. Y por otro lado, ya en el siglo XIX, Samuel Howe, que era un médico estadounidense, abolicionista, él creó el primer colegio de niños con discapacidad intelectual en 1848, que a modo anecdótico pongo la imagen porque el nombre de esa escuela era el Massachusetts School for Idiotic and Feeble-Minded Youth, que era el concepto de idiota que se utilizaba en esa época para referirse al cuadro. Ahora bien, si bien tenemos toda esta transición con respecto a la historia de discapacidad intelectual, uno puede ver a lo largo del tiempo que hay tres conceptos importantes que se mantienen transversales a lo largo de la definición. Em, que si bien la terminología cambia, como vamos a ver, lo que se mantiene más o menos, el cuadro en sí mismo se mantiene constante en el tiempo, que tenemos primero que todo un funcionamiento cognitivo alterado, segundo, la limitación en comportamientos adaptativos o dificultades en habilidades adaptativas, y por último, la edad temprana de inicio de síntomas. Entonces podríamos decir que estas tres corresponderían como a los tres grandes pilares de la definición de discapacidad intelectual. Y haciendo muy brevemente como el repaso histórico de cómo ha evolucionado la definición de discapacidad intelectual a lo largo de los DCM, vemos que en el primer DCM el concepto era de deficiencia mental, que se definía como un defecto de la inteligencia desde el nacimiento sin demostrar una enfermedad orgánica cerebral o una causa prenatal conocida. Podría decirse, entre comillas, que podía servir más como un diagnóstico de descarte en causa de que no se encontrara algo orgánico de base. En ese tiempo se consideraba así. Ahí se ocupaba el coeficiente intelectual como nivel de severidad. Vamos a ver de aquí en adelante que el coeficiente intelectual se va a mantener de manera media transversal con
un par de ajustes. Y el énfasis acá se hace también, aparte de efecto de inteligencia, en comportamientos funcionales. Es decir, que hay un nivel de gravedad en patrones culturales, físicos y emocionales que compromete el éxito en distintas áreas en el fondo de la vida. Ya tenemos estos tres pilares en el fondo ya desde el principio. Ya en el DSM-2 la terminología cambia, pasamos a retardo mental, y ahí se define como un funcionamiento intelectual que generalmente es subnormal y que se origina durante el periodo del desarrollo. Se trata de limitar en el fondo la edad de inicio a más bien como a un periodo evolutivo de la persona, que sería el periodo de desarrollo y neurodesarrollo, como bio. Se mantienen los niveles de severidad que corresponden a cortes discretos por CI, y acá se agregan el nivel borderline y el nivel profundo. Y acá lo interesante del DCM2 es que aparte de mencionar subcategorías, para mencionar cualquier información etiológica conocida relacionada a los déficits. Ejemplo, por ejemplo, aparecía como déficit intelectual asociado a toxoplasmosis, discapacidad, o sea, perdón, retardo mental asociado a rubiola, virus, etcétera. Entonces, como que cada posible origen etiológico era como un especificador. Y el retraso mental inespecífico también aparecía explicado en el DSM-2, que era en el caso de que hubiera un retraso mental en el que no había una capacidad de evaluarlo formalmente en el CI, pero clínicamente se podía considerar como subnormal, que en general en este caso tendían a caer los no verbales. Ya en el DSM-3 del 80, y en el cual en la revisión también se mantiene sin cambios, no cambia mucho la definición entre estos dos, así que por eso están juntos, ocurre un énfasis, o sea, se mantiene el énfasis en el criterio dual de las ediciones anteriores, es decir, lo cognitivo intelectual con lo adaptativo. Se mantiene la clasificación de severidad, pero se alienta a los clínicos a tener flexibilidad con los cortes, no seguir como pautas tan estrictas. Se hace un ajuste a la definición de conducta adaptativa en la que habla de la efectividad en reconocer estándares personales de independencia y responsabilidad social esperados para ciudad de cultura. Y acá lo que apelan en el fondo es ocupar el juicio clínico para determinar si las conductas, para caracterizar las conductas adaptativas. Se agrega que el inicio de síntomas debe ser antes de los 18 años. Se elimina el borderline mental retardation, que era el nivel de severidad borderline del DSM anterior, pero se añade un código que es el funcionamiento intelectual límite, que en el fondo saldría, por decirlo de alguna manera, saldría el borderline de la discapacidad intelectual, pero se agrega como un especificador como estando en el límite. No alcanza a ser no alcanza a ser como dentro de los criterios del retardo mental, pero sí habría alguna alteración. Ya en el DSM-4 se mantienen los cortes discretos, ocurre una clarificación en los criterios de funcionamiento adaptativo, se pide una limitación de al menos dos de las siguientes áreas que aparecen mencionadas, y lo otro nuevo es que se hace un énfasis en la comorbilidad psiquiátrica en esta población de pacientes, que en esta definición del DSM-4 se ocupaba como retardo mental. ¿Y qué quiere decir con esto este énfasis en la comorbilidad? En que las personas con retardo mental, según la definición de este DSM-4, tendrán mayor vulnerabilidad a otras patologías psiquiátricas, y el hecho de tener comorbilidad psiquiátrica daría mayor complejidad al cuadro. Y en el DSM-5 se cambia la terminología, pasa de ser de retardo mental a discapacidad intelectual, como actualmente está tipificado, y esto hace que sea más equivalente a a la codificación del CIE-10, que es el trastorno del desarrollo intelectual. Se engloba la discapacidad intelectual en el capítulo de los trastornos del neurodesarrollo, en el que están ya nuestros dos pilares fundamentales, la función intelectual alterada y un déficit en comportamiento y función adaptativa. Se mantiene durante el periodo del desarrollo, valga la redundancia, y se eliminan los cortes de coeficiente intelectual para el criterio diagnóstico. Entonces lo que empiezan a aplicar son unas escalas de gravedad que son parecidas a la presentación de TEA que tuvimos hace un par de semanas atrás, en que se habla de las escalas de gravedad de leve, moderado, severo y profundo. Y acá bien rapidito en el fondo, los dominios conceptuales corresponderían no sé si, perdón, ya no importa. Los dominios Chéveres. conceptuales Los dominios conceptuales serían de la línea intelectual, y lo social y práctico correspondería a lo más adaptativo.
aunque los conceptual también se entremezcla con cosas adaptativas, pero es para hacer el corte grueso. Entonces, por lo general vemos que hay dificultad en el aprendizaje, requieren ayuda en uno o más campos, tienen una alteración del pensamiento abstracto, alteraciones de la función ejecutiva, de la memoria a corto plazo, y pueden tener aptitudes académicas, pero que siempre y cuando tengan un grado de concretitud. En el fondo, todo lo que es abstracto ya les es más difícil. La de los dominios social tienen un desarrollo de grupos más inmaduros, logran tener comunicación y conversaciones con otros, pero son mucho más concretas. Tienen dificultad en la regulación emocional, tienen una comprensión limitada de los riesgos y un juicio social que se califica como inmaduro. Y desde lo práctico pueden hacer muchas cosas de la vida diaria de manera apropiada, pueden tener una vida adulta autónoma, pero pueden necesitar ayuda en ciertos aspectos más cotidianos y tienen habilidades recreativas similares a sus pares que no tendrían de ahí y pueden tener una buena competitividad en trabajos que sean más concretos, no solo abstractos. Ya cuando pasamos ya de lo moderado, vemos que todo lo que la habilidad conceptual se define como notablemente retrasadas, todo lo que es como las habilidades escolares se ve notablemente reducido, se llega a aptitudes académicas, pero en un nivel más elemental, y van a requerir ayuda para las demás habilidades académicas. Van a lograr cosas básicas como lectura, escritura, matemáticas, algunas comprensiones de ese tipo, pero ya cosas más complicadas, ahí se hace más cuesta arriba. Ya desde lo social es principalmente, generalmente tienen lenguaje hablado y es su principal instrumento de comunicación social, pero sin embargo todo lo que es como desarrollo de amistad y otros vínculos se ve afectada por limitaciones de la comunicación. Y ya del dominio práctico vemos que necesitan un periodo largo de aprendizaje para lograr ciertas como habilidades de la vida diaria, pueden participar en la vida adulta en tareas domésticas y en temas más que nada de oportunidad de aprendizaje requieren un periodo largo de tiempo para poder desarrollar más habilidades. Y ya desde los graves y profundos, todo lo que es lo conceptual se ve reducido, hay poca comprensión del lenguaje, de lo social estamos hablando también de un lenguaje hablado bien limitado, se centra, todo lo que es la temporalidad se limita al aquí a la hora. El lenguaje se puede utilizar para la comunicación social, pero no así para hacerse explicar o explicar conceptos más complejos. Y ya desde lo práctico necesitan ayuda para actividades de la vida cotidiana, ya francamente, y una supervisión constante. Ya en los niveles profundos hay una limitación en solamente lo que es con respecto al mundo físico, em, pueden explicarse mediante objetos específicos, pero nada más allá de eso, y pueden adquirir algunas habilidades visoespaciales, pero ya todo lo que es como aprender cosas conceptuales más complejas queda bastante limitado. En los dominios sociales, todo lo que es lenguaje se centra en el propio deseo y en las emociones, y principalmente es comunicación no verbal y no simbólica. Y ya desde lo práctico dependen de la mayoría de las actividades de la vida diaria y acciones, pueden hacer acciones sencillas con algunos objetos, pero todo dentro bien supervisado. Sí, lo que destacar tanto en grave como profundo, y se hace énfasis en el DCM, que aquí vamos a ver más adelante, que un poco de discordancia, que al menos habría una minoría importante, existirían comportamientos inadaptativos, que vamos a ver como las conductas desafiantes más adelante. Pero al menos en el DCM dicen que corresponden como a minoría, a decirlo de cierta manera que no forma parte del diagnóstico. Ya, y como vimos anteriormente, esta es una terminología evolutiva que antes en el 1800 eran como débiles mentales, imbéciles, idiotas, se ocupaban los términos, mediados de 1900 el retardo mental, y ya con el uso de los DSM, y ya en el DSM-5 cambia discapacidad intelectual. ¿Y por qué se reemplazó el término del DSM-4 al 5? Bueno, primero que todo es que se alinea el constructo de discapacidad de la OMS y de la Asociación Internacional de Discapacidades, que en el fondo habla más bien de, en vez de enfocarse en las ausencias como de ciertas habilidades, es enfocarse en cómo las personas tienen ciertas limitaciones y que éstas interactúan con su medio. Es decir, es una manera mucho más positiva de mirarlo, de manera en que si uno modifica las condiciones del medio, estos pacientes logran superar de cierta medida estas dificultades. También sirve para la práctica clínica, más que nada porque permite enfocarse en realizar comportamientos funcionales y el apoyo ambiental y elimina la connotación, y porque el retardo mental ya estaba teniendo una connotación negativa.
Y en cuanto a generalidades del DI, ocurren cerca del 1% de la población. Y en cuanto a la prevalencia, vemos que lo más prevalente en DI serían los casos leves, que un 85%, ocurren más en hombres que en mujeres y se asocia a niveles socioeducacionales más bajos. No quiere decir que no estén los otros, por lo general está transversal en toda la población, pero si uno mide las prevalencias, se va en el nivel socioeconómico bajo. Y esto se ha tratado de explicar por múltiples causas. Una de ellas es que habría dificultades de acceso o menor acceso a todo lo que es los cuidados prenatales, también que tienen mayor exposición a ambientes en relación como a tóxicos y también por privación en el fondo educativo, como privación en el fondo educativa o multisensorial como en la infancia. En cuanto a etiología, lo que podemos ver es que ocurre un continuum en que todo lo que es discapacidad intelectual leve tiene causas más asociadas multifactoriales y ya todo lo que es grave, como de lo grave hacia lo profundo, vamos a ver que se relaciona más claramente con alguna causa orgánica o alguna complicación durante el neurodesarrollo. Por eso lo dejé como bien enmarcado acá, que mientras más severa la discapacidad intelectual, es más probable encontrar una causa orgánica como ya sea un trastorno o una complicación, y por eso acá están al ladito los desórdenes genéticos asociados a DI, que son varios de los que, como de los que están acá, que suelen estar presentes, y súper importante, por lo tanto, en términos de la etiología, realizar en el fondo como el screening prenatal, que suelen ser todo lo que es como el examen físico de los recién nacidos en busca de dismorfia, alteraciones metabólicas, cosas ya estandarizadas en Chile, como la detección del PKU, por ejemplo, o el TSH, como para detectar hipotiroidismo centrales, etc. Y en cuanto a factores perinatales asociados a discapacidad intelectual, al menos el texto los dividía como entre prenatales, perinatales y postnatales. Entre los prenatales podemos encontrar todo lo que es como las infecciones maternas, el uso de alcohol y todo lo que es trastorno de uso de sustancia en general. Ya en perinatales, en general, el concepto importante es que puede ser todo lo que sea como complicación obstétrica o complicaciones neonatales, y acá lo más asociado son la hemorragia intracraniana y la hipoglicemia del recién nacido, y ya en lo que sería como postnatal, sería todo lo que es infecciones del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, también se asocia a trauma psicosocial a temprana edad, exposiciones a toxinas ambientales. Hay harto la literatura estadounidense descrito con respecto a plomo y discapacidad intelectual, intoxicación por plomo, quiero decir, y todo lo que es traumatismo encefalocraniano a temprana edad. En cuanto a edad de inicio y diagnóstico, vemos que mientras más severo, es más temprano el diagnóstico justamente porque hay áreas del neurodesarrollo, como áreas del neurodesarrollo que se empiezan a afectar a más temprana edad. Vemos que la discapacidad intelectual leve suele detectarse en periodo escolar, ya que es justamente en ese periodo en que la carga académica empieza a aumentar. En el DI moderado se detecta en etapa preescolar porque ya empieza, si bien la carga en todo lo que es los niveles parvularios no es tanto en términos académicos, si hay una enseñanza en norma y conductas adaptativas que se empieza a notar acá, y ya todo lo que es severo y profundo se puede ver poco después del nacimiento o a muy temprana edad. Y un concepto súper importante tener en claro es el retraso global del desarrollo. El re- en estricto rigor, el diagnóstico de discapacidad intelectual no se puede hacer en menores de 5 años. Entonces se ocupa este concepto que es retraso global del desarrollo, que sería en aquellos pacientes o niños menores de 5 años cuando hay déficits significativos en dos o más áreas del desarrollo, que sería motor, lenguaje, habilidades sociales, actividades de la vía aérea y cognición. ¿Y esto por qué? Más que nada, que ya lo vamos a ver más adelante, es porque en general estos trastornos cuando surgen a temprana edad aparecen en más de un área. Em, y cuando se puede hacer, por lo tanto, el diagnóstico de I en mayores de 5 años o en menores de ellos, pero que no pueden participar en test estructurados por dificultades físicas o sensoriales o que tengan problemas severos de comportamiento o comorbilidad, que en el fondo, si bien no sería como la edad adecuada, sí en el fondo tiene toda la clínica, todas las luces que sí estaríamos con una discapacidad intelectual. Y sobre todo si es que hay una comorbilidad, un trastorno genético orgánico en que uno sabe como ya, esto está asociado claramente. Y acá nuevamente, este es del Manual de Pediatría de la Católica, que me gusta mucho porque muestra mucho las áreas del desarrollo psicomotor.
porque vemos que en la medida en que se presenta, mientras más profundo es el compromiso, se ven alteraciones inicialmente en lo motor. Por eso muchas veces todo lo que es los hitos del desarrollo psicomotor, uno habla en el fondo de que habría una alteración motora más temprana y esto estaría asociado a discapacidades intelectuales em, a largo plazo si es que esto no mejora dependiendo de la causa. Y vemos por otro lado cómo se van desarrollando de manera armoniosa todo lo que es motor, lenguaje, afectivo, social y cognitivo. Por supuesto, esto tiene su traslape, pero en el fondo en la síntesis que discapacidad intelectual suele verse, em, aparece justo como en este periodo de los 5 años, cuando ya todo esto estaba ya más desarrollado y estaría más como en los temas de lo cognitivo y afectivo social, mientras que las discapacidades intelectuales más severas o profundas, como aparece el diagnóstico acá, vemos que esto está también comprometido. Por eso tiene como esta correlación como mientras más severo, más dificultad del lenguaje, suele tener alteraciones motoras, etcétera. Y en cuanto al diagnóstico, tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. La entrevista clínica, hay que ver observación conductual, medición estandarizada y registros escolares y antecedentes médicos. Tenemos que también tener. En la entrevista clínica, súper importante incluir al cuidador, principalmente porque el que va a estar viendo el paciente y muchas veces estos pacientes van a tener dificultad en el reporte de sus síntomas. Perdón. Y la entrevista tiene que estar enfocada en cosas que ya mencionamos, como los distintos como hitos del neurodesarrollo, antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, la temporalidad de los hitos del desarrollo como mencioné, y antecedentes familiares, sobre todo pensando en carga genética. Y observación conductual en el fondo es que al tener un paciente con sospecha de discapacidad intelectual en el fondo, es ver cómo es su conducta durante el setting, cómo es su comunicación en el fondo con su cuidador y si tiene algún grado de capacidad adaptativa. Esto también se puede preguntar a los cuidadores, pero es súper importante acá el rol de la observación. Y en cuanto a mediciones estandarizadas, vamos a tener dos tipos de mediciones estandarizadas, un lado de la habilidad intelectual y por otro lado de la adaptativa. De las habilidades intelectuales, la base sería el coeficiente intelectual, que originalmente se explicaba como el ratio entre la edad mental y la relación de edad cronológica, que es como la formulita que está a la derecha, pero posteriormente empieza a desarrollarse con cálculos más complejos. Acá a la derecha vemos lo que correspondería a la clasificación de discapacidad intelectual según el CI, que si bien en el DCM ya no está especificado, pero se sigue utilizando como una manera de tener algún grado de referencia o correlación, que es justamente lo que aparece como recomendación del DSM-5 actual, que es el coeficiente intelectual, más que definir el diagnóstico de la severidad, sería una evidencia para el diagnóstico, pero aparte tiene que tener un perfil cognitivo más completo. Y los test que vamos a ver a continuación suelen tener estas evaluaciones cognitivas en estas distintas esferas, que es lo verbal, habilidades espaciales, procesamiento psicomotor, lo verbal y no verbal, y van a haber muchas herramientas, pero cosa importante a tener en cuenta para escoger una es todas estas que están acá, pero voy a hacer énfasis en la edad del paciente, porque hay distintas escalas para distintas edades, y sobre todo las habilidades comunicativas que nos van a dividir la agua entre aquellos test para personas verbales que tienen capacidad de habla y no verbales. Entonces, acá en términos, estas son de evaluaciones para ver habilidad intelectual en la temprana infancia, está el coeficiente de desarrollo, que es como un concepto parecido al coeficiente intelectual, pero lo que hace es que tipifica una edad del desarrollo, ver como cuál sería la edad del desarrollo equivalente en esta persona que estamos evaluando. Y esto permite cuantificar las fortalezas y debilidades relacionadas como a los hitos del desarrollo que ya están presentes. Está el Bailey 3, que es una medición del desarrollo, al igual que el Mullen. El Bailey se ocupa entre niños de 1 a 42 meses, mide estos 5 dominios y ocupa distintos mecanismos, por ejemplo, las habilidades motoras mediante observación directa y todo lo que es socioemocional y habilidades adaptativas para autorreporte. El Mullen lo voy a mencionar más tarde. Y también existen mediciones de coeficiente intelectual para niños, pero que lo que se recomienda es que sean niños que sean cercanos a los 5 años y su uso igual es más limitado. Y acá tenemos estas dos escalas, que es el DAS-2 y la escala de Wechsler, que sería el WIPSI 4, que esta es como de las más utilizadas para medir coeficiente intelectual en niños.
Ya para escolar y adultez tenemos el WISC 5, el Wechsler en el fondo para niños, que es de 6 a 16 años, consta de 15 subpruebas, mide el coeficiente intelectual total con puntajes subpuestos, y el otro Wechsler que es de adultos, que es mayores de 16. Tienen una estructura parecida y ambos requieren em, alto requerimiento verbal, valga la redundancia. Están el SB5, que es para niños mayores de 2 años o más. Y acá lo importante es que esta escala complementa el coeficiente intelectual, pero tiene scores verbales y no verbales, y se puede administrar cualquiera de las dos. Y esto es súper importante porque en el fondo permite tener mayor precisión en los segmentos bajos del espectro cognitivo, porque uno de los problemas que suele pasar con la campana de Gauss del coeficiente intelectual es que a la medida que vamos descendiendo en la campana, cuesta hacer mayor precisión en todo lo que es los niveles severos y profundos, y esta escala lo que permitiría es hacer como una lupa en el fondo a ese segmento para poder determinar de mayor precisión cuál sería su coeficiente intelectual equivalente. Y el AVIC es el SB5, pero resumido, solamente son 2 subtests y dura 15 minutos. Y acá también está el DAS2, que es como la versión escolar del anterior, que es de 7 a 17 años y, bueno, y tiene flexibilidad en administración. Que no sé si se escucha el ruido de fondo o no se escucha nada. Ah, ya, súper. Y flexibilidad en administrar estos subtextos. Ya. Y acá solamente para mostrarles el Waze, que es como el más utilizado en general, sobre todo dado que estamos como en el setting de psiquiatría adulto, y sobre todo que como de discapacidad intelectual leve, altos son verbales, evalúa esta serie de como de capacidades o habilidades, que es la memoria de trabajo, razonamiento perceptual, comprensión verbal, velocidad de procesamiento y capacidad de análisis visual. Y aquí es lo que hablamos en el fondo como de las evaluaciones cognitivas compuestas o integrales, que si bien también evalúa el coeficiente intelectual total, también evalúa otros índices que nos permitan hablar un poco de el funcionamiento como el funcionamiento cognitivo un poquito más global. Como dato freak, el WIS también se utiliza en otras evaluaciones neurocognitivas, por ejemplo, cuando son los déficits como son déficits atencionales u otros hitos de neurodesarrollo. Y esto, bien rapidito, las evaluaciones para requerimientos mínimos verbales. Estas escalas están diseñadas en el fondo para aquellos pacientes que no tengan capacidad verbal. Pero una alternativa a estas escalas es ocupar escalas de edades más tempranas, como por ejemplo el Müller, que es una escala de medición del desarrollo, y esto se sostiene en base a que edades equivalentes con respecto a edades del desarrollo pueden serme mucho más informativas que solamente un resultado de coeficiente intelectual. Porque teniendo un diagnóstico de edad de desarrollo como este paciente tiene una edad del desarrollo de tanto, me habla mucho más de sus habilidades, fortalezas y cosas que tengo que trabajar, más que un coeficiente intelectual aislado. Y en habilidades adaptativas hay distintos métodos, el más clásico es el reporte, preguntar en el fondo a los cuidadores qué habilidades tienen en base a las distintas preguntas como que sugiere el DCM, como sus capacidades como abstracta, todo lo que es cálculo, lenguaje, habilidades sociales, etcétera, cosas de la vida diaria. Y también hay escalas más estandarizadas, está el Bailan 3 y el Avas 3. El Bailan 3 es el más utilizado al menos, y existen varios formatos, formato entrevista y escala para cuidadores y para profesores, y evalúa 5 dominios que, dependiendo de la edad y los requerimientos, dan un score de comportamiento adaptativo, y son scores estandarizados por cada dominio y subdominio, entonces permite hacer comparaciones de score entre una misma población. Y el ABAS-3, por otro lado, puede ocuparse a lo largo del ciclo vital. Y una cosa importante que quiero destacar es que además de todo el reporte de cuidadores y profesores, también puede hacerse evaluación del individuo mediante autorreporte, y esto está estandarizado para mayores de 16 años. Y esto promueve la autoeficacia, sobre todo los discapacidades intelectuales más autónomas, que suelen ser los leves, para promover autoeficacia. Y evalúa distintos dominios, que son de los conceptuales, sociales y prácticos.
Y en cuanto al diagnóstico dual, lo vamos a dividir como en tres partes. Tenemos todo lo que es comorbilidad médica y síndrome asociado, las comorbilidades psiquiátricas y trastornos del desarrollo, y por último, los desajustes conductuales o conductas desafiantes, que acá aprovechamos de tirarnos a todo lo que es los síntomas asociados. En cuanto a diagnóstico dual, tenemos varias comorbilidades médicas asociadas. Todo lo que es discapacidades auditivas o visuales, también suele haber una asociación. Epilepsia y síndromes relacionados, también podemos ver que en base a ciertos trastornos, o sea, desórdenes genéticos, también ciertos tipos de epilepsia asociada, trastornos motores, sobre todo si estamos pensando en discapacidades más severas o profundas por estos compromisos de los hitos del neurodesarrollo, como mencioné antes, cardiopatías congénitas, trastornos metabólicos y endocrinos, principalmente hipotiroidismo y baja estatura, y gastroenterológico, todo lo que es malformaciones congénitas del reflujo gastroesofágico. Nuevamente, todo esto está supeditado en base a que la relación entre comorbilidades médicas y discapacidad intelectual se asocian entre sí, por ejemplo, según etiología y según severidad y la edad en que se presenta. Por dar ejemplo, esta es una tablita del UpToDate, por ejemplo, los síndromes de Down, además de las dismorfias presentes, vamos a tener cardiopatías congénitas, y en los síndromes de Eddie-George, además de alteraciones de la inmunodeficiencia, también vamos a tener alteraciones cardiopáticas. Los síndromes de Down también tienen mayor riesgo de hipotiroidismo congénito. Entonces podemos ver que estas comorbilidades, si bien más que estar asociadas de manera aislada a discapacidad intelectual, suelen encontrarse en un contexto donde hay un trastorno genético o desórdenes metabólicos o otras alteraciones motoras del neurodesarrollo asociado. Y en cuanto a dificultad diagnóstica por aspectos de dificultades comunicativas, es bien difícil hacer el diagnóstico de comorbilidades médicas pensando como en aspectos mucho más frecuentes que pueden ocurrirle como a esta población, por ejemplo, como infecciones virales frecuentes u otras alteraciones, etcétera, sobre todo cuando tenemos menos capacidades verbales. ¿Cómo podemos hacer para prevenir esto? ¿O cómo podemos detectarla a tiempo? Primero que todo, tener un concepto de un índice de dolor conductual, que es básicamente ver que cuando estos pacientes empiezan a tener desajustes conductuales que no son los proporcionados a lo que era su basal, hay que esto tomarlo en el fondo como un síntoma inespecífico en el que se tendría que hacer un estudio completo en lo que es todo lo que es como orgánico, como lo psiquiátrico. Los chequeos de rutina, esta población se recomienda que tengan como chequeos como rutinarios más frecuentes justamente para prevenir comorbilidades, y también hay una escala que es el Matson Evaluation of Drug Side Effects, que sirve harto sobre todo cuando tenemos estos pacientes con uso de polifarmacia, ya sea para comorbilidades psiquiátricas como que estén con distintos medicamentos por otras causas. Y en cuanto a lo que es trastorno del neurodesarrollo y psiquiatría, vemos el déficit atencional es de las comorbilidades más comunes en déficit intelectual y ocurre dentro de una población de DI como 4 veces más en lo comparado como a la población general. En TEA vemos que también hay una relación. El 40% de la población con discapacidad intelectual cumpliría criterios de DSM y tienen más riesgo de desarrollar trastorno ansioso depresivo. En cuanto a etiologías asociadas con discapacidad intelectual y comorbilidad, vemos que el Prayer-Willis se asocia discapacidad intelectual y TOC, el George se asocia a discapacidad intelectual y mayor riesgo de psicosis, y los síndromes de X frágil y esclerosis tuberosa en relación con discapacidad intelectual y TEA, por dar algunos ejemplos. En cuanto a factores de riesgo para desarrollar comorbilidad psiquiátrica, em, la presencia de comorbilidades médicas, sobre todo en contextos de trastorno, como de desórdenes genéticos, la privación socioeconómica y contextos limitados en oportunidades y ocupacionalmente, y el estrés parental y familiar. Y en cuanto a la evaluación de estos en busca de trastornos del neurodesarrollo y psiquiátricos, lo importante es preguntar a pacientes y preguntar a cuidadores, tener algún conocimiento del funcionamiento premórbido antes de la consulta de estos síntomas que hayan aparecido, y se tiene que adaptar la evaluación al paciente mediante escalas de ánimo visual, incluir tiempo en sesión para reducir el estrés, como para que se puedan adaptar al ambiente y observar el comportamiento, y sobre todo pensando en estos pacientes con lenguaje no verbal. Y en cuanto a tratamiento en general, nociones generales, existe la terapia cognitivo-conductual, es enfocada en discapacidad intelectual, que más que terapia cognitivo-conductual es mucho más
hipertrofiado lo conductual. En el fondo, lo que se hace es que se simplifica y se repiten conceptos, se ocupan hartas escalas visuales, se hace mucho refuerzo conductual y más que nada el enfoque es hacia ese lado, porque lo cognitivo no resulta mucho trabajarlo y ese no es tampoco el enfoque. Y en cuanto a lo farmacológico, podemos ver que los pacientes con discapacidad intelectual tienen una alta prescripción de fármaco, entre 40 y 89%, y el problema es que la investigación de efectos adversos en esta población es limitado. Por lo tanto, lo que se sugiere es que cuando se ocupa de un psicofármaco, hacer monitoreo cercano de los síntomas y efectos adversos y educar al cuidador sobre estos efectos adversos y estos síntomas para que presten atención porque estos pacientes no van a necesariamente reportarlos. Y en cuanto a sintomatología social, lo principal es las conductas desafiantes, que es un gran espectro de síntomas, que como todo lo que está listado, pasamos de cosas más leves como los berrinches, algún grado de exposicionismo, a cosas más severas como todo lo que es agresión, autoagresiones, heteroagresiones, destrucción de mobiliario inclusive en ciertos contextos. Y en cuanto a generalidades, se reporta que estaría en un 50% de la población con discapacidad intelectual, la mayoría son conductas no severas y asociado a esto, cerca del 40% de los pacientes con discapacidad intelectual están con algún antipsicótico para el manejo de estas conductas, pero que se ha visto que tenderían a aumentar agresión y el tema de la autolesiones. La evidencia lo que muestra es que las intervenciones conductuales deberían ser de primera línea por sobre lo farmacológico y que necesitan una evaluación funcional prioritaria. Y recalcar que si bien las conductas desafiantes no son criterios de discapacidad intelectual, sí suelen estar presentes y deben ser monitorizadas. Y acá hay distintas maneras de hacer la evaluación de las conductas desafiantes. Está la evaluación directa en el fondo, que es observar la conducta directa y que involucra igual una manipulación directa ambiental para determinar la mantención de estas variables. Esto es como de manera a lo largo del tiempo. Y la evaluación indirecta funcional es más que nada el reporte. Es lo más fácil, es lo más rápido de obtener, pero también es más subjetivo. Y también están las evaluaciones funcionales, que son tipos de evaluaciones directas, pero lo que hace la evaluación funcional es que se expone al paciente a muchos ambientes para describir patrones ambientales y conductuales. Y la funcional experimental lo que hace es que mediante ensayos como de prueba y error, expone a distintas condiciones aparte de estos ambientes. ¿Cuál es el problema de toda esta? Es que son muy intensivas en tiempo y la funcional experimental también es muy costosa. Entonces, por lo general, en todo lo que es setting clínico es raro que se ocupe lo experimental y tienden a ocuparse estas tres. Y la más ocupada por lejos es la evaluación indirecta funcional porque es lo más costo efectivo en términos como de lo que se quiere. Y en cuanto a intervenciones, lo importante es que sean basadas en la funcionalidad, buscar en el fondo qué estaría causando la conducta, las conductas desafiantes, si es que estamos viendo que puede ser como un patrón ambiental. Nuevamente, como mencionamos, las conductas desafiantes, algo bien específico y no se encuentra una causa ambiental, hay que empezar a buscar alguna comorbilidad médica que esté explicando el surgimiento de estos síntomas de manera tan brusca. Y hay que tener en consideración todo lo que es la interacción entre el estrés del cuidador y los problemas de conducta en población de I. Estos cuidadores tienden mucho al como mucho riesgo de desarrollar síndrome del cuidador, desarrollar burnout, otras patologías psiquiátricas, justamente porque están con una sobrecarga de estrés en base como a estos pacientes que requieren muchos requerimientos y mucha ayuda en ciertas cosas, en especial si estamos hablando de grados más severos o profundos. Entonces, por lo tanto, los tratamientos tienen que incorporar un entrenamiento parental conductual para saber manejar estas conductas, sobre todo las leves, que suelen ser las más habituales, y estrategias para reducir el estrés del cuidador. Y muy rápidamente, discapacidad intelectual y psicosis. Primero que todo, ¿por qué es importante distinguirla? Em, Primero que todo, porque tanto discapacidad intelectual y también el texto menciona los TEA no van a tener las habilidades cognitivas, sociales, emocionales o comunicativas para poder buscar ayuda. Em, Van a tener mayor riesgo de recibir un diagnóstico incorrecto, llamado a ver más adelante, que muchas veces ciertas como cuando tienen el diagnóstico de discapacidad intelectual suele atribuirse a muchos de los síntomas a la discapacidad intelectual y no se ve tanto el tema de la psicosis. Y por supuesto porque ayuda a mejorar la calidad de vida y funcionamiento diario de estos pacientes
y evitar la sobremedicación en esta población. En cuanto a prevalencia e incidencia, bien cortito, en general la prevalencia de trastornos psicóticos a lo largo de la vida en población general es de 3%, predomina más lo no afectivo que lo afectivo, y se ve que la psicosis es más prevalente en discapacidad intelectual que en población general, oscila entre un 2,6 y un 4,4%, y varía según el nivel de discapacidad intelectual. Vemos que es más prevalente en leve y en moderado profundo sería menos. Pero acá hay que tener ojo, porque y bueno, también predomina más en los moderados que en los severos o profundos. Pero acá hay que también tener ojo, porque también está el riesgo del subreporte de personas que estarían con discapacidad intelectual moderado, severo o profundo, básicamente por estas dificultades comunicativas o francamente no verbal. Y en cuanto a incidencia, estos dos primeros puntos corresponden a incidencia general de trastorno psicótico en población general. Se estima que son 21,4 por cada 100.000 personas año. Predomina nuevamente lo no afectivo que lo afectivo. El promedio es de 30,5 años. Es mucho más temprano en hombres que en mujeres. Esto igual son números gringos. Y en adultos con discapacidad intelectual, la incidencia de 2 años de psicosis es de 1,4% y de un primer episodio el del 0,5%. Y en cuanto a dificultades diagnósticas, vamos a ver cuáles son las dificultades asociadas. Primero que está la dificultad de autorreporte, sistemas de diagnóstico y la presencia del diagnóstico dual. La dificultad de autorreporte, vemos más que nada que una de las limitantes es la adquisición de lenguaje verbal, y vemos que mientras más compromiso de la discapacidad intelectual o incluso en TEAs con menos capacidades verbales, vamos a tener habilidades restringidas para comunicar o autorreportar los síntomas. Y lo que se recomienda en estos casos es tener nuevamente evaluación del cuidado, como preguntarle al cuidador sobre la funcionalidad previa y tener múltiples informantes para tener claro el cuadro. En cuanto a sistemas diagnósticos y herramientas, hay una falta de estandarización en los criterios diagnósticos de psicosis en todo lo que es el espectro de discapacidad intelectual. Esto principalmente se debe porque el diagnóstico de discapacidad intelectual es heterogéneo. Vemos que la discapacidad intelectual leve es distinta, su manifestación a la discapacidad intelectual es más profunda. Y esto también hace más difícil la estandarización de un criterio diagnóstico. Y también existen guías, pero hay limitaciones también en estas porque en base a la evidencia que hay actualmente, que también es poca. Tenemos dos manuales, que es el Diagnostic Manual Intellectual Disability y el otro que es el Diagnostic Criteria for Psychiatric Disorders for Use with Adults and Learning Disabilities, que dan algunas luces. Por lo tanto, para el diagnóstico hay que considerar una descripción detallada de aspectos clínicos como específicos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, y considerar dónde se podría diferir la presencia en población general y déficit intelectual. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, una de las complicaciones es que hay síntomas traslapados. Se sabe que psicosis y discapacidad intelectual ocurren unas 300 veces más de lo esperado por el azar, y que comparten características como, por ejemplo, los patrones de comportamiento repetitivos. La otra complicación es que los síntomas negativos tienen similitudes con déficits de conductas adaptativas, sobre todo lo que corresponde al déficit de la comunicación, sociabilización, actividades de vida diaria y manejo de conducta problemático. Y lo otro que llama la atención es que, es como que mencionaba un poco previamente, el diagnóstico de DI reduce significativamente que se haga el diagnóstico de conductas que normalmente constituyen síntomas psicóticos, por ejemplo, conductas desafiantes observables que salgan de lo habitual, de lo leve, que ya lleguen al grado de heteroagresión, autoagresión, tienden a atribuirse más a DI, pero pueden ser por psicosis, pero de nuevo también pueden ser por otras causas. Em, en cuanto a similaridades en etiología, en conductas desafiantes y trastornos psiquiátricos, igual como mencionábamos, las conductas desafiantes son más un indicador de aparición de algún trastorno psiquiátrico más que algún trastorno en específico, pero tampoco está clara su relación. Y todo esto se basa en resultados empíricos mixtos y en distintas metodologías utilizadas. Entonces también la evidencia en ese lado es limitada. También hay una severidad de las conductas desafiantes. em, en la discapacidad intelectual es más fácil porque en el fondo uno puede obtener un autorreporte y hay criterios más estándar, pero en DI severo y moderado ocurre un aumento de la severidad de las conductas problemáticas, que es mucho más difícil de interpretar, y nuevamente, como mencionamos, puede ser esto como un síntoma común a otras cosas. Y lo otro mayor importante, y que ya daba luces un poquito, es que
uno tiende a pensar, ok, discapacidad intelectual leve tiene más prevalencia de psicosis que las otras, pero ¿no será que hay un mayor subreporte como en estos porque tienen una capacidad mayor para poder expresarlo? Hay algunos que plantean incluso que el diagnóstico de esquizofrenia en CI menor de 45 ya resultaría difícil o casi imposible, nuevamente por la ausencia de entrevista verbal. Entonces, acá en estos casos se postula el uso de una clasificación conductual como indicador. Acá rapidito los factores de riesgo de psicosis, que igual son como una discapacidad intelectual en estos casos. em, Están los basales, que habla de un riesgo ambiental y susceptibilidad genética, un antecedente familiar de primer grado y también el hecho de ser hombre da más riesgo. En factores de riesgo perinatales, todo lo que es complicaciones obstétricas, infecciones prenatales o postnatales, malnutrición materno, estrés materno, y de la infancia hacer énfasis en todo lo que es los traumatic life events. Existe una asociación con evidencia limitada, pero existe que a mayores traumatic life events, a mayor número de eventos, habría un mayor riesgo de psicosis, también el retraso del desarrollo por sí mismo da riesgo y también el sí cuenta como un factor de riesgo. Y en cuanto a las infecciones, se ve que hay más riesgo en aquellos niños que hayan tenido como meningitis, aumenta el riesgo por 5, todo lo que es infecciones en menores de un año y también se asocia a toxoplasmosis. Y en cuanto a desarrollo tardío, que esto tiene que ver más como con el debut de psicosis, más que como con desarrollar psicosis, em, todo lo que es disfunción del sueño, exposición a drogas, TUS, tabaco, discapacidad visual y presencia de síntomas subumbrales. Em, los síntomas subumbrales, como pueden recordar, están dentro de los contextos del ultra high risk, que ante la presencia de síntomas subumbrales de psicosis y antecedente familiar aumenta el riesgo en un año de presentar psicosis y eventualmente a lo largo de la vida. Acá lo que se postula es que discapacidad intelectual, sobre todo los pacientes menores de 18 años, al tener un inicio temprano de síntomas psicóticos, pueden desarrollar psicosis en más de la mitad, como de estos de I. En el fondo es como que habría que tener mucho ojo con estos factores que podrían llevar como a un desarrollo eventual de psicosis o como un debut. Esto también está demostrado en población general, pero esto es como mucho, sobre todo haciendo el énfasis en discapacidad intelectual, tener ojo con estas cosas. Y en cuanto a evaluación de psicosis, hay distintas escalas, que más que escalas para psicosis, como pensando en DI, son escalas como hechas para DI, que evalúan distintas como comorbilidades psiquiátricas y que incluyen psicosis. Y hay distintas. Entonces, tenemos la AD, que es de leve a moderado, es reporte padre y cuidador, la DASH-2, que sirve para discapacidad severo o profundo, el PIMRA, que es como más transversal, es un poco, tiene 56 ítems y se ocupa tanto para padres como para cuidadores. El Minipass App, que es como la más recomendada que vi, que son 86 síntomas psiquiátricos, tiene su escala de score para distintos diagnósticos, requiere entrenamiento. Y el único problema es que es poco sensible para detectar síntomas de lenguaje limitado sin agua hablado. En ese caso, uno ocuparía más el DASH-2, que es más para DI severo profundo. Y también está el PASAT checklist, que es como la versión más corta del mini PASAT. Y en evaluación de psicosis, por lo tanto, ¿cuáles serían las recomendaciones? Utilizar herramientas de screening en combinación con el CI10, el DSM-5 y alguna de estas herramientas que mostré antes. Tener una aproximación biopsicosocial, sí o sí, acá tiene que estar asociado el equipo multidisciplinario. Abordar y descautar causas médicas, acá a la derecha están las causas más frecuentes o condiciones médicas asociadas a psicosis en sí mismo. Y en ausencia de causa médica se tiene que profundizar en anamnesis. También hay que descartar aspectos normativos, porque por ejemplo, estos pacientes suelen tener en edades más tardías, por ejemplo, presencia de amigos imaginarios. Entonces, como que eso también puede ser una dificultad como al hacer la adquisición. Y, por supuesto, observar la evolución del cuadro a lo largo del tiempo. Y en cuanto a tratamiento farmacológico, acá lo voy a dividir en desajustes conductuales y en psicosis en sí mismo. Están los antipsicóticos de primera generación, los de segunda generación, o típicos y atípicos. En la literatura, si uno hace el acumulado, uno ve que el haloperidol y la clorpromacina serían los antipsicóticos más utilizados en esta población, pero sin embargo se ha visto que a largo plazo los efectos adversos suelen ser mayores que en el fondo el beneficio a largo plazo. Y acá bien rapidito,
Se sabe que la prescripción de antipsicóticos excede las expectativas de prevalencia en psicosis, y acá hay distintos estudios que muestran un poco cómo es el uso de antipsicóticos en esta población. Vemos, por ejemplo, que, por ejemplo, en esta muestra de PRI 2018, el 74% que con discapacidad intelectual tiene antipsicóticos prescritos, pero solamente el 26% tendría evidencia de psicosis. Se atribuiría que el otro porcentaje sería por conducta desafiante. Y ya vimos anteriormente que lo que más tiene que primar es lo que es la intervención funcional o no farmacológica. Y también vemos estos números similares en todo lo que es los residentes con discapacidad intelectual que viven en hogares, residencias, comunidades, y vemos que cerca del 50% en el fondo de los pacientes con discapacidad intelectual estarían ocupando psicofármacos para algún trastorno psiquiátrico o para conducta desafiante. Existe consenso y conciencia de que hay un sobreuso de antipsicóticos en esta población. Su principal causa sería en desajustes conductuales. En antipsicóticos en general no hay mucho en DI, pero algunas cosas que sí son como han encontrado, que clozapina podría reducir el riesgo de agresión y de autolesiones, y también está el reporte de uso de antipsicóticos como estabilizadores del ánimo o reducción de ansiedad. Pero nuevamente, la clozapina, como sabemos, tiene muchos riesgos, entonces como habría que tener un muy buen balance de a qué paciente le vamos a dar clozapina para hacer el manejo de riesgo de agresión, autolesiones, y solo por eso. Entonces, dado lo anterior, el Royal College of Psychiatrists del Reino Unido hizo en 2016 una guía sobre el manejo de discapacidad intelectual y psicofármaco, y al menos lo que determinaron es que si no hay un diagnóstico comórbido de otro trastorno psiquiátrico y si las alteraciones conductuales son de resultado de factores psicosociales, no debería ocuparse antipsicóticos, salvo que sea un riesgo para sí mismo u otros, mientras se implementan estas medidas no farmacológicas que obviamente toman tiempo, dado que hay una eficacia dudosa el uso de los antipsicóticos, y acá tenderían a sugerir que a largo plazo hubiera un aumento del uso de estabilizadores del ánimo y del antidepresivo, nuevamente con estudios limitados. Y acá, ahora ya bien yendo hacia psicosis, hay muy poco estudio, en general son follow-ups, hay muy poco RCT. De hecho, la Cochrane Review del 2004, que buscó el uso de tratamientos antipsicóticos para pacientes con DI y psicosis, no encontró el suficiente RCT para hacer el estudio, más que nada follow-ups, y había eficacia para algunos antipsicóticos, que son los que se comparten acá más arribita. 2000, y de nuevo, son muestras súper chicas. La primera muestra del 2013 es una muestra bastante grande, pero que es un follow-up, em, que habría un beneficio con uso de risperidona, quetiapina y aripiprazol. Y en 2019, esta es una muestra súper, súper chica, de 13 pacientes con discapacidad intelectual leve y 8 de moderado, en que habrían mostrado que lanzapina y risperidona serían bien tolerados y también mostrarían mejoría de psicosis. Y a poco también el tema nuevamente con la clozapina, también tendría buena respuesta en tratamiento resistente en individuos con discapacidad intelectual y con diagnóstico de SM4 de esquizofrenia, esquizoafectivo, trastornos delirantes, bipolar. Y la discapacidad intelectual tiene más riesgo de hacer resistencia a tratamientos para psicosis que la población general. La dosis de clozapina no la dosis de clozapina requerida sería comparable con las personas que no tienen discapacidad intelectual, y por supuesto hay que considerar los efectos adversos al momento de administrar, sobre todo en estos pacientes que tienen ya trastornos genéticos, que hay más comorbilidad médica asociada, sobre todo la línea hematológica. Y en suma, en todo lo que es tratamiento de psicosis de I, falta estudio, falta RCT, aparentemente clozapina podría ser efectivo para el tratamiento de esquizofrenia refractaria, eh, y también como TAP en DI, nuevamente, estudios delimitados, y antipsicóticos de segunda generación serían mejor tolerados. Acá esta tablita de UpToDate la encontré súper buena porque hace da como una guía, más o menos, como para monitorizar síntomas, efectos metabólicos de drogas antipsicóticas pensado en pacientes con discapacidad intelectual. Vemos que hay, en comparación a población general, hay un chequeo relativamente más frecuente de algunas cosas. En cuanto a tratamiento psicológico, bien cortito, pensando, están los tratamientos asertivos comunitarios, que enfocan, lo que buscan es desarrollar habilidades como adaptativas y facilitar la integración en comunidad. La evidencia muestra beneficios mixtos, pero el problema es que si bien está sugerida para discapacidad intelectual, está probada en psicosis en población neurotípica, no en DEI.
Y lo mismo con la terapia cognitivo-conductual pensada en psicosis, que combina ejercicios cognitivos y estrategias conductuales, también sería de utilidad porque permite abordar los síntomas positivos, pero nuevamente esto está pensado más en población neurotípica, pero también lo aparecía como sugerido. Entonces, en suma, como para recomendaciones de tratamiento, hay que considerar el tipo de psicofármaco a recibir, considerando los efectos adversos y la comorbilidad de nuestro paciente. Este paciente sí o sí tiene que tener controles de salud regulares, incluyendo cardiovascular y endocrinológico. Se tiene que monitorizar los fármacos, lo que en general se recomienda es como start slow, go slow, y titular a la baja en la medida en que sea posible, sobre todo si estamos pensando en conducta, en desajustes conductuales, mientras se instaura un manejo no farmacológico, ya empezar a retirar rápidamente. Familiarizarse con guías de práctica clínica, como algunas que ya mencioné, la evaluación diagnóstica completa con descripción de síntomas psicóticos. En esos casos siempre se recomienda tener una escala estandarizada que permite a la guía, no necesariamente en la primera evaluación, pero sí en el fondo para hacer una mayor profundización si estamos sospechando psicosis, indicar a los cuidadores y familiares cuáles son los efectos adversos de los medicamentos, tener consentimiento informado cuando corresponda, sobre todo si se va a ocupar clozapina, y soporte conductual y terapia que se va a ofrecer cuando sea apropiado. Es decir, siempre se tiene que ofrecer de la mano de lo farmacológico, lo no farmacológico, porque va a ser como el principal pilar. Y ya concluyendo, discapacidad intelectual se tiene que abordar desde una perspectiva del desarrollo, al momento de realizar evaluaciones, interpretar los resultados y dar tratamiento. En niños, niñas y adolescentes se tiene que entender las fortalezas y debilidades asociadas a cada hito del desarrollo y favorecer la intervención temprana, porque al hacer intervención temprana vemos mayor desarrollo de habilidades y algún grado de mejoría. Y en adultos, más que nada enfocarse en oportunidades vocacionales. El DI aumenta la vulnerabilidad para comorbilidad médica, ya sea por trastornos genéticos, y también la vulnerabilidad a trastornos psiquiátricos y mayor tendencia a desafíos conductuales o conductas desafiantes. Debe ser evaluado de manera multidisciplinaria y siempre tener ojo con el síndrome de cuidado. Y en psicosis en DI tiene una dificultad diagnóstica y mayor complejidad en esta población que la población general. Entender las conductas desajustadas puede ser un indicador, pero es muy específico, y faltan RCTs para el manejo farmacológico. Entonces, lo que nos faltaría mucha más evidencia de desarrollar en esa área. Esta es la bibliografía, y muchas gracias. Súper bien, Cani. Muy, muy buena presentación, muy completita. Eh, es un tema que es bien interesante porque en general nosotros como adultos no es algo que como que se le dé mucha énfasis como en la formación, salvo cuando pasamos por infantil. Mm, Entonces, eso es un tema porque no es lo mismo. De acá tú nos mostraste bastantes luces y bastantes detalles de la versión de esto mismo, de cómo nos toca verlo a nosotros. mm. Así que eso es muy, muy interesante. Mira, acá tienen una pregunta. Dice, los pacientes con discapacidad intelectual, perdón, hay una mayor sensibilidad a psicofármacos, ejemplos antipsicóticos, benzodiazepina, que requiera que se parta con dosis menores o menores incrementos de dosis. Una Mm. buena pregunta. Sí, esa es una muy buena pregunta y de hecho lo tenía por acá en el anexo, que no estaba en la bibliografía, pero en base a las clases como de evaluación de manejo de discapacidad intelectual en adultos, que es como las clases de psicofármacos de la Católica, efectivamente señalan eso. Como dato anecdótico, o sea, más que anecdótico, por ejemplo, partiendo con los ansiolíticos, em, se usarían frecuentemente, pero tienden a empeorar las benzodiazepinas, empeoran los síntomas conductuales. De hecho, si bien en algunas guías se recomienda, dado que tiene este efecto de empeorar los síntomas, por eso se tiende a no preferir tanto y se preferiría más lo que son los estabilizadores del ánimo y el uso de antidepresivos. Y la segunda patita de la pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. A ver. Em, sí, y en general se tiende a partir con menores dosis y que los incrementos sean mucho más lentos justamente para que estos pacientes tienen una mayor sensibilidad al desarrollo de efectos adversos. Entonces, se sigue el mantra del start slow and go slow, más que nada eso. Y de antipsicótico acá, esto es más que nada hay más evidencia en niños que en adultos en todo caso, pero esos serían como algunos de los que tendrían mejor calidad de evidencia que están arriba a la izquierda.
y de estabilizar el ánimo a la derecha de arriba. Eso. Súper bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo te tengo una pregunta, Cami. ¿Has escuchado algo? Me imagino que te ha tocado verlo, de uso de terapia electroconvulsiva en esta población. En esta población, no. O sea, como que lo he visto más comórbido. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de Down, por ejemplo, que tienen estos como, ay, puede que esté ocupando mal el término, pero como estos como síndromes regresivos, eso. Pero lo he visto más comórbido, pero no lo he visto como así como pensado de discapacidad intelectual. Claro, o sea, en el fondo no es para tratamiento de discapacidad intelectual, ¿ya? Sino que más bien en el fondo, ¿qué pasa con ahí? Porque obviamente uno se pregunta si, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia o con bipolaridad y discapacidad intelectual, si fuera una contraindicación, por ejemplo, para hacerle terapia, o que uno a priori dijera no va a responder, o si un paciente con catatonía y discapacidad intelectual, o etcétera, etcétera. O sea, la pregunta es primero si sería algo para pensar en no hacerlo, y la segunda pregunta si más bien al revés, habrían algunas indicaciones que pudiesen tener asociados en el déficit de discapacidad intelectual con algunos síntomas particulares que sí de hecho pudiesen ser indicación. No sé Mm, si manejas algo de eso, Cami. Al menos de los textos como de la bibliografía que aparecía, no. Pero sí se me imagina que en el fondo estos pacientes, es como estos pacientes, primero que todo la evidencia ya de por sí es muy limitada, entonces se imagina que el TEC debe ser mucho más limitada todavía, em, tendrían mayor, dado que tienen mayor sensibilidad a comorbilidades, tendrían mayor, se me imagina que tendrían mayor riesgo de desarrollar síndromes confusionales post-TEC, esa impresión se me da. Puede que haya una alteración de los desajustes conductuales posterior a TEC, pero muy desde lo, en el fondo como asumiendo cosas, más que haya leído algo en específico con respecto a TEC o consideraciones. Pero muy Pero interesante. como bien intuyes, hay muy poca evidencia sin RCT, de hecho. Sin embargo, digamos, así como para que sepan, no es contraindicación para hacer TEC, y al revés, de hecho en algunos chicos, sobre todo una de las indicaciones que es bastante off-label, pero de pacientes con auto o heteroagresividad resistente o que no anda con otras alternativas, estamos hablando de no contexto ambiental, pues no que tenga heteroagresividad por algo de dinámica familiar, ni no ese tipo de alteraciones, sino que heteroautoagresividad resistente, grave, refractaria, o muchas veces, algunas veces, de este tipo de agitaciones psicomotoras o heteroautoagresividad vienen en contexto de síntomas catatónicos, ¿ya? Catatonía exaltada, por ejemplo, ya pacientes que, no sé, excesivas, palilalias, agitaciones, pegándose en la cabeza de manera estereotipada, como el banging head, son todas cosas que muchas veces nos vamos quedando sin herramientas para manejarlas, ¿ya? Y en esos casos, efectivamente, la terapia electroconvulsiva sí estaría indicada, ¿ya? Es una indicación más off-label, pero se ha visto que tiene buenos resultados, sobre todo cuando son síntomas más catatoniformes, ¿ya? Ujú. Obviamente eso no es lo que uno primero piensa en estos pacientes de manejo, claramente, salvo que tenga catatonía. Evidentemente, si tiene catatonía, se maneja como cualquier otra catatonía, ¿ya? Ujú. Pero pensar igual en estas autoheteroagresiones que son más estereotipadas, y no descartar el uso de TEC en estas pacientes. Ujú. Entiendo. Ya, sí. Ya pues chicos, estamos listos entonces. Oye, muchas gracias por la disposición a poder haber terminado y haber hecho esta presentación incluso fuera de tu rotación. Te lo agradecemos mucho. Así que nada, pues el mayor de los éxitos allá en San Carlos está ahora, ¿no, Camille? Sí, ahora estoy en San Carlos. Como, sí. Así que eso, pues el mayor de los éxitos en tu rotación y que estés muy bien, cuídate. Muchas Ya, gracias. muchísimas gracias, Doc. Nos estamos viendo. Chao. Chao.